¿no? ¿Verdadero o falso, chicos, para este tercer round? El 30% de indecisos es puro cuento. La gente miente en las encuestas. Verdadero. Yo le hago caso a Julio en eso, él sabe. Sí, lo que pasa, una aclaración. Sí. El voto oculto es el terror de los encuestadores para nosotros. Sí, no podemos identificar el voto oculto y cuando está ese fenómeno, entendemos que la gente sí a veces miente en las encuestas cuando hay ese fenómeno del voto oculto. Las encuestas en Bolivia están diseñadas para influir, no para medir. No, falso. Sí, falso. Debo defender mi oficio. No, y además hacen buen trabajo, no solo Julio. Yo siempre he defendido, mira, con los errores que ha habido a veces en algunas elecciones, imprecisiones, yo creo que soy de los que pienso que hoy tenemos una industria de encuestas en Bolivia mucho más madura que hace 10 años, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Los indecisos ya decidieron, solo que no quieren admitirlo. Falso. Sí, falso. Hay encuestas que valen más por lo que callan que por lo que publican. Eso me gusta saber. ¿Cuáles? ¿Las de Claure? ¿Qué vas a decir? Otra cosa así. Puede ser Panterra. Las encuestas más relevantes de hace un tiempo son las que hacen los actores políticos, no las publican y las utilizan para tomar decisiones. Y lo poco que se publica es para ganar rating de los medios, digamos, ¿no? Pero lo que más influye en las decisiones de los actores son las que ellos hacen y se las guardan en su bolsillo. Entonces puede ser verdadero. En esos casos. En esos casos, ¿no? Ya. Sí. ¿Qué no nos contará Julio de las cosas que nos muestra, ¿no? En las encuestas. Sí. Las encuestas crean candidatos, TikTok los destruye. Falso. Sí, falso. Yo no creo que las encuestas generen un candidato al final. Sí. La encuesta al final solo es una percepción. Tú no puedes hacer aparecer a alguien, ¿no es cierto? Es decir, tiene que haber algo que ha generado. Ya te cambio. Las encuestas crean candidato ganador. No, tampoco creo. Okay. Sí, tiene que haber algo, es decir, no sé, Julio me corregirá, pero tú tienes que tener cierta atracción, tienes que haber generado algo de interés para que aparezcas en la encuesta, sí. ¿No? Realmente en la encuesta no se puede inventar la cosa, ¿no? Vamos a discutir ahora en relación a eso. Hay empresas encuestadoras que están más politizadas que los partidos. No creo. Falso, sí. ¿No le vas a dar palo a tus colegas? Julio. No, es decir, más que politizado, yo creo que no te va a ganar dinero, no van a arriesgar su reputación. Su reputación, aunque en la última elección, Dios, hubo gente que estuvo bastante lejos, ¿no? Yo voy a ser malo. Politizados. Yo te voy a corregir. Yo creo que lo más politizado no es tanto el que hace las encuestas, sino el que las comenta. Como la lectura del dato. Y el que las publica. Es decir, para mí el corazón de la politización del dato encuesteril no está tanto en el productor, sino en los comentaristas, los que las publican y las que las ponen de cierta manera. Ahí está el corazón de la, digamos, contaminación política, me parece. Vamos con el cuarto asalto. Tenemos unos datos para mostrarles. Ahí está. Bien. Aprobación de la gestión del presidente. Ya comenzamos a hablar hace unos minutos, pero vamos a profundizar. Bueno, no les voy a contar la historia que ya todos han visto. Hasta enero, y estos son los datos de Diagnosis, 19%. Si uno consulta otras encuestadoras, incluso es un poco más bajo. Si uno habla de un marzo, un mayo, por supuesto que hasta en Diagnosis bajó. Es decir, más o menos la película ya la vimos. Sabemos que el presidente debe ser de los menos queridos o el menos querido en este momento. Y justamente con esta imagen tiro la pelota y es... ¿Esta crisis define ya el resultado electoral, Julio? Porque si uno se deja llevar por los datos que acabamos de ver, uno podría decir que con semejante número el pleito está resuelto, el oficialismo debería perder. O, por el otro lado, estaríamos subestimando la capacidad de resurrección de este MAS del arcismo. ¿Qué opinas? Bueno, estos números ya propiciaron la bajada de Arce, para empezar, ¿no? Sí. O sea, Arce no tenía ninguna posibilidad. Del Castillo, bien difícil. La pregunta es si Andrónico va a ser afectado por estos datos, y él sabe que mientras más se distancie del gobierno, menos le afectarán estos datos. Julio, a ver, eso tengo una pregunta, porque yo también tengo la duda. El peso del derrumbe económico y los datos terribles que tenemos de insatisfacción de la gente, determinan ya, son tan determinantes finalmente, aunque un poco ya lo dijiste hace un rato,
para que ya no solo el tema del oficialismo, sino el MAS, digamos, o lo que fue el MAS, o todos los candidatos ligados al MAS, finalmente no tienen casi posibilidades en esta elección? En lo personal pienso que no, es decir, es el arcismo el que se derrumbó con los temas económicos, y creo que el androniquismo tendría ciertas posibilidades, más que el levismo, desde mi punto de vista. ¿Tenemos más datos? Disparadores. A ver, si tenemos que preguntarle a la gente, bueno, la pregunta está hecha, ¿qué es lo que más le preocupa a las personas? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y Panterra nos decía que son, en primer lugar, inflación, aumento de precios, en segundo lugar, la falta de acceso a los hidrocarburos, y por último, bueno, en tercer lugar, la corrupción del gobierno. Después queda desempleo, pobreza, salud, recursos naturales, inestabilidad política y educación. Y bueno, un 1% que no sabe, no contesta. Pero los primeros tres son precios, inflación, hidrocarburos y corrupción. Armando, uno ve las propuestas de los candidatos, que los programas ya han sido presentados, y casi no hay una parte social. Pareciera que todo tiene que ver con la economía. ¿Es verdad que a la gente solo le importa este aspecto del futuro del país? No, yo creo que es un tema, es de los temas más importantes. Eso está en la cabeza de la gente. La gente, digamos, la gente es bastante más concreta que los analistas, ¿no? Ella siente la crisis en el bolsillo, siente la crisis en la cola que tiene que hacer, un producto que no lo encuentra. Entonces, esa es la focalización, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos, pero es ya más para la política pública, es, oye, para solucionar este problema, no es solamente macroeconomía, tienes que además ocuparte justamente de la situación de la gente, ¿no es cierto? De las compensaciones, del acompañamiento que tienes que dar a ese proceso. Y sí es cierto, tienes razón, que llama la atención, que es cierto, la política frente a esta foto ha respondido con pura economía, y no está respondiendo con lo social. Y creo que ahí hay un error, porque también ahí es donde matizaría el tema. Lo económico es importante, ¿cierto? Los precios, todo esto, pero también la gente tiene un cierto sentimiento de protección, es decir, de quién me va a proteger, quién me va a acompañar en un momento de crisis, de donde pueda haber pérdidas. Entonces creo que esa dimensión de la necesidad de la gente de cierta protección también está. Tal vez no aparece así directamente en la encuesta, pero es también parte del sentimiento que hay. Y no atenderlo puede ser una debilidad en la campaña, ¿no? ¿Hay un apetito real por la renovación, Julio? Armando anda diciendo por todos lados que la política total es la que está cuestionada. ¿Estás de acuerdo? Sí, y estoy de acuerdo, y creo que hay que entender que la demanda de renovación no es sinónimo de juventud, que es un error que cometen varios actores políticos y analistas. Es decir, renovación es un concepto complejo. La gente empieza a asociar que este grupo de políticos, independientemente de su edad, nos han llevado a donde estamos y necesitamos nuevos actores políticos, independientemente de su edad, que me den esperanzas de que mi situación va a cambiar mientras cambio actores políticos. Es un elemento importante que está presente y que va a condicionar mucho del voto también. Y es la principal ventaja desde mi punto de vista de Andrónico. Para ustedes, ¿es la principal ventaja para Andrónico? Para mí, sí. ¿Por qué? Porque él se presenta como alguien que renueva el liderazgo en el ámbito popular, pero además concentra en su biografía una aspiración muy importante en las clases bajas. Es decir, en el periodo del MAS, un elemento importante de las clases bajas ha sido el acceso a la educación superior. Es decir, el albañil, el empleado, el chofer, empezó a enviar a sus hijos a la universidad. Y en ese envío de enviar a sus hijos a la universidad puso todas sus expectativas, no solamente el joven de sectores populares, sino la familia. Y Andrónico, en su historia, tiene una historia personal muy potente en ese sentido, refleja esa aspiración de los sectores populares que refuerza su concepto de renovación. Frente al rudo líder sindical, Evo Morales,
está el joven superado, que en teoría salió de la pobreza, se educó y tuvo un, entre comillas, éxito. Y esto es un elemento muy potente, muy potente. Y yo agregaría... Qué interesante la épica que Exacto. menciona Julio. Pero yo agregaría, ese es un ejemplo, digamos, me parece interesante la idea de renovación, porque, otra vez, yo estuve viendo procesos electorales parecidos en momentos de gran crisis, y un proceso que a mí me llamó mucho la atención fue la elección peruana de 1990, ¿no? Es decir, la elección en la que gana Fujimori contra Vargas Llosa. ¿Por qué te digo? Y creo que hay elementos que lo que dice Julio, y es donde probablemente hay la incertidumbre en esta elección. En esa elección estaba igual Perú en una situación de crisis económica muy grande, además violencia por el tema de Sendero Luminoso, y tú tenías una propuesta que era Vargas Llosa, que expresaba, digamos, la lógica tradicional de un hombre muy respetado, pero al mismo tiempo la expresión de las élites limeñas, claro, sí. Y además con un programa liberal, ¿no es cierto?, de ajuste. En un momento de fracaso, digamos, del estatismo en ese momento. Luego tenías a las clásicas fuerzas de izquierda y populistas, y en medio de ese juego, que uno podría decir otra vez, dentro de la ecuación, la economía es la que manda, como que todos los indicadores indicaban que Vargas Llosa era el que tenía que ser el presidente del Perú, ¿no? Y de hecho las encuestas hasta cierto momento lo mostraban. Y de repente te aparece Fujimori en el último mes, y casi le empata en la primera vuelta a Vargas Llosa y luego le gana la segunda vuelta masivamente. Entonces, ahí la pregunta es que Fujimori expresaba un mejor programa de recuperación económica, es que Fujimori reflejaba los valores de la izquierda, digamos, peruana. No, Fujimori fue un personaje que surgió como, otra vez, renovación en el sentido de yo no los quiero a todos estos, que se vayan todos, ¿no? Exacto, yo reflejo otra cosa diferente, hasta por el hecho que soy un chino, ¿no es cierto? Y además soy un profesor universitario que no tiene nada que ver. Entonces, construyes también toda una historia. Entonces, que expresa, yo creo que en tiempos de crisis también la gente tiende a pensar y decir, oye, todos estos no funcionaron, y entonces tal vez este raro puede finalmente funcionar, ¿no es cierto? Ahora, claro, eso se reproduce, no sé. Que fue un poco el caso de Chi el 2019. Que es el caso de Chi en el 2019. Sí. Entonces yo te diría, en este momento en el que estamos, cierto, digamos, estamos empezando la campaña, la pregunta es si alguno de los candidatos va a poder asumir ese rol, esa mitología. Yo a ratos a mis amigos libertarios un poco los veo y piensan que Dune podría ser ese personaje, ¿no? No, digo, pero es interesante cómo surgen las ideas. Obviamente en la narrativa que contaba Julio, Andrónico también es, pero es cierto que esos elementos pueden al finalmente distorsionar ser elementos importantes al momento de decidir. Bueno, no te rías de los libertarios, que representan ¿cuánto por ciento? El Dune ahorita está no puedo decirlo, pero tienen un nivel muy bajo ahorita, ¿no? Sí, por eso lo decía. Sí. A ver, si tuviéramos que dividir el país en dos, entre el voto duro de izquierda y el voto duro anti-más, ¿no? Esta cosa de más anti-más sigue existiendo, y lo pregunto por lo siguiente. En las últimas semanas hemos visto cómo inhabilitan candidatos, aparecen candidatos, Andrónico adentro, Andrónico afuera, el Evo adentro, el Evo afuera, que si la Eva aparece. Y de hecho, Panterra se quedó atrás, porque vamos a ver más adelante los datos. No tiene en cuenta, obviamente, porque en ese momento no estaban varios candidatos. ¿Ustedes creen que a la gente de izquierda le da lo mismo votar por Del Castillo que por Andrónico? ¿A la gente anti-más le da lo mismo votar por un Manfred que por un Samuel? Es decir, la estrategia de me libero de los contrincantes, y si me quedo como el único candidato de izquierda voy a ganar la izquierda, o en el caso de la vereda contraria, ¿no? Claro, si elimino a 3-4 y me quedo como el único candidato que aúna el voto antimasista, voy a ganar. Es decir, parece muy simplista. ¿Es así? ¿Da lo mismo votar por uno que por otro? Creo que no, especialmente en el ámbito masista. Yo no me siento muy cómodo hablando de la izquierda, pero sí me parece más descriptivo el ámbito masista, digamos, ¿no? Sí. En el ámbito masista creo que no es lo mismo votar por Andrónico, por Eva Copa o por Del Castillo, definitivamente no. Hay diferencias, ¿no? Yo creo que, ya pensando en escenarios futuros, no sé si eso es un bloque que vamos a ver, pero ya pensando en escenarios futuros, yo creo que hay dos posibles caminos por los cuales se va a
se va a desarrollar el proceso electoral en Bolivia. Uno es el camino ecuatoriano, donde lo que predomina es el correísmo versus el anticorreísmo, y se traduce en dos figuras fuertes que pasan a una segunda vuelta, digamos, ¿no? Donde se concentra el voto. Creo que existe esa posibilidad si es que Andrónico, que no lo puede hacer ni Del Castillo ni Eva Copa desde mi punto de vista, si Andrónico como Andrónico logra nuclear el voto del ámbito masista, vamos a ver probablemente una reacción en las clases medias de un discurso antimasista, que va a donde predominaría un voto útil y decir, bueno, no importa, yo voy a votar por este para que le haga frente a Andrónico. Y probablemente no existe la posibilidad de que vayamos por el camino ecuatoriano, ¿ya? Más anti-más. Pero si Andrónico no logra nuclear el voto del ámbito masista, si su liderazgo no es suficiente y se queda con un 15%, un 14%, digamos, el tema de más anti-más no va a ser un elemento central, y probablemente la economía, quien puede solucionar el problema de la economía, va a ser más central en la definición del voto. Va a haber una dispersión del ámbito antimasista, y nuestro camino va a ser probablemente un camino peruano, donde nadie tenga más del 20% y haya una dispersión total del voto. Ahora, yo voy a torturar un poco los escenarios del Julio. Y voy a poner un escenario que es el peruano en realidad, coincido con él en gran medida, pero que es el siguiente. En el Perú lo que tú ves son dos dinámicas, que las dos existen, ¿no? Una primera dinámica que es la fragmentación de voto en la primera vuelta, es decir, hay muchas opciones y la gente es muy volátil, entonces elige unos y otros, y al final tenemos partidos que no superan el 15, el 20% de votación, ¿no? Sí. Pero lo interesante del caso peruano es que cuando ya se clasifican a la segunda vuelta, ahí empieza, por ejemplo, a jugar el antifujimorismo o el antiizquierdismo, y entonces las segundas vueltas suelen ser procesos más bien de descarte muy marcados por las identidades anti, digamos, ¿no? Entonces uno podría también pensar que este escenario, no sé si es tercer escenario, pero es que podamos llegar a una primera vuelta con mucha dispersión de los bloques, y de repente en la segunda vuelta renacer, en cierto sentido, nuestra clásica división más anti-más, pero con este nuevo toque que es verdad, la crisis yo creo que también está debilitando esa lógica. Pero tal vez en la primera vuelta no va a ser tan fuerte el más anti-más, pero sí en la segunda, que es del descarte, bueno, puede ser, a no ser que tengamos una sorpresa, que puede pasar, que tengamos dos del mismo palo, sobre todo a la derecha, yo diría, ¿no? Sí.